Cada día que Ana volvía del colegio, su madre le pedía que se sentara a la mesa. Cada día la servía con una sonrisa calculada y un vaso con algo que la niña apenas tocaba. Juan había visto a su hija cambiar a distancia. Antes corría por la terraza con el pelo alborotado. Ahora doblaba la ropa con manos que parecían demasiado pequeñas para su edad. La blusa que le había comprado hacía meses colgaba en su cuerpo como si el tiempo la hubiera encogido. Hubo un día en que Juan volvió a la ciudad después de una semana de viajes y la encontró tan pálida que por un segundo creyó estar en el set de una película. Luces frías, maquillaje mal aplicado, la familia impecable en la sala, como siempre, pero la hija ausente dentro de su propio cuerpo. Los médicos decían que no había una causa clara. Le hicieron análisis, radiografías, una batería de exámenes que Juan apenas entendía entre llamadas y contratos. No hay un tumor, no hay infección evidente, le explicó una neumóloga con amabilidad profesional. Sus parámetros básicos están abajo, pero no muestra una enfermedad orgánica que lo explique todo. Las palabras rebotaban contra su estatus: millonario, empresario, hombre con recursos infinitos que tenía cuentas en países a los que el resto solo accedía con un pasaporte especial. Tenía dinero para todo, menos para entender por qué su hija iba desvaneciéndose. Cassandra era la imagen opuesta a la fragilidad de Ana. Alta, rubia, con una sonrisa que funcionaba como cortina. Se había casado con Juan hacía 2 años, y desde entonces había asumido el rol de madre con una naturalidad que algunos en la empresa envidiaban como mérito suyo. Publicaba fotos de la familia, recibía invitaciones, organizaba cenas. Nadie hubiera dicho que detrás de esa fachada tejía un relato distinto. Cenas controladas, elogios a dietas milagro, mensajes privados a un médico de confianza que aparecía demasiado a menudo en su teléfono. A Juan le gustaba pensar que había elegido bien, que Cassandra había traído calma al hogar, pero la calma empezó a sonar para él como un compás que escondía un secreto. La primera vez que notó algo fuera de lo razonable no fue por la balanza. Fue la manera en que Ana rechazó un plato mientras Cassandra la miraba desde la cocina. Era un ángulo que antes le había pasado desapercibido. La luz sobre el mármol, las manos de Cassandra que se movían sin llegar a tocar, la mirada fija en la niña como si calculase cada bocado. Juan se sentó en la sala y dijo nada. Siguió la escena y tomó una fotografía con el teléfono, como quien guarda un dato por si acaso. Aquella noche quiso creer que era una ilusión nacida del cansancio. Se dijo que la ausencia lo estaba volviendo paranoico, pero las pequeñas grietas se hicieron camino hasta ser evidencias. Un día, al revisar el correo de la casa porque había llegado una carta dirigida a Ana, Juan encontró un recibo de restaurante con platos que él no recordaba haber ordenado. Otra vez, escuchó una conversación desde la puerta entre Cassandra y un hombre. Hablaban rápido, en voz baja, y el nombre Casio volvió con una insistencia que la conciencia de Juan no supo qué hacer. No eran encuentros públicos ni visitas largas. El médico aparecía en la casa en horarios imprevistos, se quedaba a solas en la cocina mientras Ana dormía la siesta. A veces traía una bolsa discreta, a veces se le veía salir con la expresión de alguien que había resuelto algo. Juan recordaba con nitidez noches enteras en las que su mano, sostenida al vacío, había buscado culpa. Se reprochó la vida divide entre aeropuertos y juntas, donde cada minuto se medía por ganancias. ¿Por qué no había notado antes que la niña se escondía detrás de la sábana, que no pedía golosinas, que sus amigas comentaban su silencio en los recreos? El dinero había comprado muchas cosas, pero no había comprado tiempo. Ese vacío lo mordía por dentro. Se preguntaba si, en su intento de proteger una reputación,
Había cedido la protección material de su hija a una mujer que manejaba su afecto como una moneda de cambio. La relación entre Cassandra y Ana parecía ante el resto ideal. Lecturas en voz alta, excursiones a la librería, selfies con filtros rosados. Pero la intimidad que Juan observaba desde lejos tenía sombras. Cassandra le tomaba fotografías a la niña en momentos seleccionados y las compartía con comunidades de estilo de vida saludable, donde las reacciones eran elogiosas y a veces controversiales. Juan, que no era un hombre de redes, aprendió a mirar sus feeds para entender la posible dirección de lo que sucedía en la casa. Entre comentarios y likes, halló mensajes privados donde alguien felicitaba a Cassandra por conseguir resultados rápidos. Hubo una cuenta anónima que la llamaba Inspiración. A Juan aquello le sonó a otra moneda de cambio, admiración pública por prácticas privadas que no parecían inocentes. El primer médico que les avisó de una alerta emocional sugirió terapia familiar. A veces los niños reaccionan al estrés con pérdida de apetito, dijo. Hubo una consulta con una psicóloga infantil que escuchó a Ana con paciencia. La niña hablaba de su madre con afecto, con dependencia, pero con una voz que buscaba aprobación. No contó nada sobre la comida, porque a los 7 años las explicaciones se esconden bajo el miedo a desaprovechar el cariño. La terapeuta apuntó protocolos de apoyo y sugirió mantener un diario de ingestas. Juan cumplió. Dejó un cuaderno sobre la mesa con horarios y porciones. Un registro simple que con el tiempo le daría datos a los que aferrarse. Las noches se volvieron un campo de observación. Juan empezó a quedarse en casa más de lo que su agenda dictaba. Todo en apariencia para recuperar a su hija, aunque también para vigilar. Compró una cámara discreta y la colocó en la cocina con la cautela de un hombre que nunca antes había sentido la urgencia de una trampa. Era una decisión translúcida. El dinero le permitía cualquier recurso, pero la necesidad de pruebas lo transformó en algo que no le gustaba hacer. Esperó horas, observó trayectos de platos y vasos, y por primera vez vio la coreografía que le heló la sangre. Cassandra servía algo en un vaso que Ana tomaba casi sin mirar. Casio entraba después con excusas médicas, hablaba con Cassandra a solas en la cocina y se marchaba con una expresión de satisfacción. No se reveló ningún acto grotesco, no había violencia física en la imagen. Solo gestos sutiles que meses después se revelarían como piezas de un rompecabezas siniestro. El primer registro que pudo usar como prueba fue una grabación. Juan no confiaba en la memoria, necesitaba documentos. Una noche, con la cámara en silencio y la respiración contenida, captó a Cassandra preparando una taza de té. La cámara no mostró un cómo hacerlo, y Juan no quería saberlo. Mostró que Cassandra añadía algo que disolvían en el líquido con lentitud, con precisión. La grabación era cruda en su cotidianidad. La niña en pijama pedía una historia, la madre le sonreía, y la mano que vertía desapareció en la imagen. Juan guardó la copia en varios discos duros, con nombres comunes, y carpetas que él podría olvidar, por si acaso. Guardó también las fotografías de los platos que le parecían distintos. Un puré demasiado ligero, batidos que Ana apenas tocaba, mientras Cassandra le decía palabras que en la grabación sonaban como cariño, revestido de órdenes suaves. La sospecha se transformó en certeza cuando Juan interceptó mensajes entre Cassandra y un teléfono registrado como Dr. Casio. Eran breves, horarios, confirmaciones, direcciones. Había facturas médicas que no coincidían con atenciones reales, consultas con diagnósticos vagos y recetas que, una vez buscadas, parecían más orientadas a controlar el apetito que a sanar. No era la voz de un médico preocupado, era la voz de alguien que convencía con términos técnicos para esconder actos. Juan guardó pantallazos. Cada imagen era un clavo en la madera de su indignación.
No mostró todo a la policía de entrada. Un hombre con la fama y las mansiones de Juan comprende que las acusaciones sin pruebas se vuelven en su contra. Decidió actuar con cautela y con la precisión de quien quiere salvar una vida y llevar a los culpables ante la ley. En una inspección que no contó en público, tomó una porción del batido que Ana había dejado a medias en su taza. Lo hizo con guantes, con la ansiedad de un padre que roba un alimento para validar un miedo. Conservó la muestra en el congelador del servicio. La foto del envase y la hora quedaron grabadas en su teléfono. Sentía que cruzaba una línea que su estatus había evitado muchas veces: convertirse en detective dentro de su propia casa. El laboratorio privado al que acudió fue uno de los mejores de la ciudad. No quería dejar el resultado al azar ni a la opinión de alguien que pudiera ser comprado. Pidió un examen toxicológico y marcó la muestra como confidencial. La persona a cargo le dijo en voz baja que la detección de sustancias controladas podía tardar unos días. Juan durmió poco. Cada minuto se sentía eterno. Cada vez que Ana tosía o daba un paso, su corazón se ajustaba a una alarma interna. Mientras esperaba, la tensión explotó en el interior de la casa. Cassandra percibió los cambios. Su modo de mirar a Juan se hizo más agudo, como si estuviera calibrando hasta dónde podía apretar sin romper. La mujer comenzó a cambiar la narrativa frente a visitas y familiares. Habló de dietas estrictas como si fueran un estilo de vida. Mencionó programas de salud para niños con sensibilidad alimentaria y llamó la atención sobre pequeñas mejoras en la conducta de Ana que solo ella parecía ver. A los abuelos maternos, que alguna vez habían dudado de su influencia, les mostró pruebas escogidas. Fotos de Ana participando en actividades saludables, menús diseñados por especialistas. Fue un esfuerzo de control total, la construcción de un relato alterno para proteger una versión conveniente. Las cámaras que Juan instaló comenzaron a devolverle noches de imágenes que no siempre quería mirar. Una grabación mostró al doctor Casio entrando por la puerta de servicio y cruzándose en silencio con Cassandra. Otra lo captó sosteniendo una pequeña caja con ampollas que nadie en la casa podría identificar sin un examen. Juan no atribuyó motivos sin pruebas, pero la repetición de visitas y el patrón temporal lo asfixiaron. Empezó a buscar más. Transferencias bancarias hechas desde la cuenta de Cassandra a números que no eran de proveedores de la mansión, llamadas a horas nocturnas, correos donde se mencionaba un plan de estabilización que olía a fraude. El balance entre su vida pública y privada se volvió abismal. En la oficina, las cifras continuaban su curso, los contratos se firmaban, los accionistas aplaudían. En la cocina, su hija menguaba como si el hogar fuera una máquina que consumía a los más débiles. Tuvo una discusión con Cassandra que terminó en silencio, con puertas que se cerraron con más fuerza de la necesaria. Ella le dijo con una voz que pretendía ser calmada, que estaba exagerando, que la exposición pública había hecho mella en él, que quizá debía descansar. Juan notó que en su tono había una mezcla de control y compasión fingida. Cuando la confrontación se apagó sin resolución, su culpa creció como una sombra, y si en efecto su ausencia había permitido que alguien con ambiciones se acercara a la niña bajo la máscara de cuidado. El examen toxicológico llegó en una tarde de lluvia. Juan recordó el sonido de las gotas golpeando el ventanal de su despacho, la sensación de la hoja con el resultado temblando en sus manos. La palabra positiva estaba acompañada por nombres difíciles de pronunciar. Su significado, sin embargo, era sencillo y devastador. El laboratorio había detectado compuestos con efecto anorexígeno en la muestra. No eran sustancias domésticas inocuas. Eran fármacos que suprimen el apetito y alteran el metabolismo. La conclusión no daba explicaciones sobre cómo habían sido administrados, ni sobre la responsabilidad directa, pero marcaba un antes y un después. Juan
Dejó el papel en la mesa como si pudiera atestiguar que algo, finalmente, había sido desmontado por la ciencia. Necesitaba más. Los resultados eran una confirmación, pero también un desafío legal. Decir la verdad sin pruebas que conectaran a Cassandra con las sustancias de manera incontrovertible. No quería que su acusación fuera una estratagema de marido herido. Necesitaba documentos que un juez entendiera. Por eso comenzó a juntar todo: las grabaciones, las transferencias, las entradas del médico. Llamó a un abogado de confianza y a un investigador privado. Cada paso lo acercaba a una verdad que le horrorizaba. Él, que había construido imperios, ahora elaboraba la trampa más delicada: reunir evidencia suficiente para salvar a su hija y al mismo tiempo limpiar su conciencia por haber estado ausente. Una noche, mientras revisaba las grabaciones en el estudio, la memoria le devolvió una imagen que se le quedó clavada como una frase maldicha. Volvió a verla en cámara lenta: Cassandra inclinándose sobre Ana, con la luz de la estufa reflejada en el rostro, hablando en voz baja. No eran acciones grotescas, no había una escena que cualquiera pudiera nombrar como delito. Sin embargo, esa familiaridad de la violencia, la manipulación lenta y diaria, era una forma de daño que empobrecía a la niña. Juan se preguntó si un hombre puede llevar toda la culpa de su familia por haber preferido sistemas y números a las pequeñas rutinas del hogar. Quizá la pregunta era demasiado cómoda. Quería creer que su dinero compraba protección, pero la protección real no se compra, se vive. La mañana en que decidió confrontar, volvió antes de lo esperado. No fue un acto impulsivo ni calculado con astucia extrema. Fue la decisión de un padre que por primera vez eligió estar presente. Entró por la puerta principal y la casa lo recibió con su olor de siempre: madera pulida, notas de perfume caro, café reciente. Cassandra apareció en el umbral con una toalla alrededor del cabello, la sonrisa entrenada. Ana jugaba en la sala con una muñeca, y por un segundo el cuadro entero pareció casi normal. Juan observó la escena con los ojos que había aprendido a usar para negociar contratos, pero esta vez estaba negociando una verdad íntima. Se acercó a la mesa y vio el vaso de Ana, un líquido semitransparente, poco color, con un brillo que recordó a las imágenes de la grabación. Cassandra le ofreció explicaciones rápidas. «Es solo un té, Juan. Para la digestión le sentó bien». Juan fingió aplauso por la explicación. Notó la forma en que Cassandra apartó la taza con la mano que había aprendido a esconder, y esa mano se le quedó en la memoria como prueba. Él habló con calma. Ella respondió con seguridad. Nadie en la casa, ni siquiera los abuelos que se habían distanciado, sospechaba aún lo que él ya había visto en silencio. Juan contuvo la boca. No gritó. Por ahora. Había un plan: confrontar con evidencia, no con rabia. Había otra intención encendida y fría que lo empujaba a esperar el instante exacto para exponer todo frente a terceros. Quería salvar a la hija sin destruir la casa entera, si eso era posible. Pero la posibilidad era frágil. Mientras tanto, guardó el resultado del laboratorio en su chaqueta como quien guarda un arma que no quiere usar. El papel hablaba de sustancias anorexígenas. Las manos de Juan temblaron ante la tinta. Esa noche, después de acostar a Ana, escuchó pasos en el corredor de servicio. La mansión, mayor en sus silencios que en su ruido habitual, se convirtió en un espacio de ecos. Juan siguió los sonidos hasta la cocina. No fue un plan magistral. Fue la intuición salvaje de un padre que ya no podía tolerar la duda. Dejó que la puerta quedara entreabierta y observó. Cassandra estaba junto a la encimera, con una pequeña jarra en la que vertía lo que parecía ser el mismo líquido. Al lado, una caja de medicamentos que nadie en la casa podría identificar al simple vistazo. Un frasco que ella cerró con un gesto que buscaba naturalidad.
Juan no cerró la puerta, no hizo ruido, pero algo en su presencia se notó. Cassandra giró la cabeza a la sombra y, por un instante, hubo una chispa entre los dos. No fue la mirada de una esposa sorprendida, ni la de una madre descubierta. Fue la mirada de alguien que, al ver a su marido, reconoció que su juego podía terminar. No hizo falta otra palabra en ese momento. Juan se marchó a su despacho con la respiración contenida y abrió el cajón donde guardaba las pruebas. Sacó la grabación, el recibo, el pantallazo del médico, las transferencias. Los juntó y miró la pila con la sensación de que cada hoja era una puerta que debía abrirse. Llamó a su abogado. Le dijo las palabras frías de los hombres que han visto la cara del abismo. Hay algo en casa. No es solamente negligencia. Necesito que se active un protocolo. El abogado respondió con una voz que mezclaba incredulidad y profesionalismo y pidió que no hiciera nada sin consultarle. Juan accedió. Lo que no dijo fue que ya había hecho algo. Había pedido otra cita en el laboratorio. Había encargado una prueba más completa sobre la muestra que guardó en el congelador. Porque quería más que sospechas. Quería una conexión, una cadena de hechos que no se pudiera desestimar. El resultado de la segunda prueba llegó en un correo con una línea que Juan no pudo borrar de la pantalla. Sustancias detectadas, compuestos anorexígenos y metabolitos detectables compatibles con administración reciente. No había lenguaje melodramático. La frase hablaba de ciencia y tiempo. Juan leyó y volvió a leer, tratando de que las palabras no se desvanecieran. Sabía que ahora tenía algo que no bastaba para una acusación clara, pero sí para obligar a una investigación más profunda. Tenía también el peso de la evidencia sobre su propio pecho, la certeza de que su hija había sido manipulada. Esa tarde, con los documentos listos, tomó una decisión que le parecía moralmente ineludible: confrontar a Cassandra con todo lo que tenía, en presencia de su abogado y de un tercero que pudiera dar testimonio. No buscaba humillarla más que llevar la verdad a la luz. Sin embargo, había en su decisión un elemento que la ley no iba a resolver de inmediato: la reconstrucción de la vida de Ana, el reencuentro con su madre biológica si la hubiera, el tiempo de recuperación que un niño necesita cuando la traición viene desde quien más lo abraza. Juan volvió a la sala y observó a su hija dormida en el sofá, la muñeca a su lado. La habitación estaba en penumbra, y la música que Cassandra dejaba en el altavoz sonaba rala. Se acercó, la cubrió con una manta y por primera vez en meses permitió que su rostro se humillara en lágrimas que no hablaban de negocios. Había llegado tarde a muchas cosas, pero no estaba dispuesto a llegar tarde a esta. La culpa y la determinación convivían en el mismo latido. Al día siguiente, programó una visita a la casa con el abogado y un perito que podía levantar una cadena de custodia. Le explicó al profesional lo que había visto sin teatralidad, con la fría lista de los hechos: grabaciones, transferencias, visitas del médico. Pidió que todo se hiciera conforme a la ley para evitar que alguien manipulase las pruebas con argumentos de privilegio. Mientras hablaba, la mirada de Cassandra se ancló en él desde el comedor. No pronunció palabra hasta que Juan, al ponerse de pie, le mostró la hoja del laboratorio como quien deja un espejo ante una cara. Cassandra mantuvo la calma que le era natural, casi como si existiera una estrategia para cada escenario. «¿Qué quieres, Juan?», preguntó, el tono leve, sin arrugar la sonrisa. Él la miró y respiró. Luego dijo: «Quiero que me expliques por qué mi hija tiene sustancias en su cuerpo que no debería tener». Cassandra se permitió un gesto de sorpresa actoral, la contracción medida de quien despliega inocencia. Respondió con calma, su voz una cuerda afinada: «No sé de qué hablas. Ana ha estado comiendo bien.
Si algo está pasando, lo descubriremos ahora. No sé por qué me señalas así. La conversación quedó suspendida entre esos dos polos, la acusación y la negación. Juan presentó las pruebas, una por una, sin estruendo. Cassandra las miró como quien contempla objetos en una galería, interesada en la estética, no en la verdad. Detrás de ella, el móvil no dejó de vibrar con mensajes, quizá del médico o de contactos relacionados. Pero ella ignoró esa perturbación con la templanza de quien nunca pierde la compostura. Mientras el abogado tomaba notas, Juan observó algo que no había visto antes. Una pequeña marca en la muñeca de Cassandra, una cicatriz apenas visible como de aguja. No sabía si significaba algo. Quizá no, pero en la maraña de señales hasta los detalles mínimos empezaban a sumar. Pensó también en la vida de Cassandra antes de conocerlo. Rumores vagos, deudas que a veces rozaban la realidad. Ahora esos hilos se tensaban hacia un motivo posible, la necesidad de mantener un estilo, de alimentar un juego que dependía de resultados visibles. Afuera, la ciudad seguía su curso indiferente. Los periódicos no hablaban de esa casa, ni de la lucha privada que allí se gestaba. Juan sabía que, si la verdad salía a la luz, su imagen pública se vería afectada. Ya lo había pensado. Pero algo en su conciencia, que antes se acomodaba a los balances, ahora le exigía actuar. La protección de su hija le importaba más que la exposición. Llamó a su jefe de seguridad. «Refuerza las cámaras. No permitas que nadie tire nada del basurero hasta que lo revisemos». No era paranoia. Era la lógica de quien ha visto cómo los detalles pueden desaparecer en un instante. Cassandra, por su parte, no perdió la compostura. En la cena dijo palabras sobre cuidado y bienestar, y se permitió gestos de ternura con la niña que a Juan le parecían ensayados. Hubo miradas que el resto de la casa no leyó. Un correo que Cassandra contestó con un todo bajo control y un número de transferencia que sonaba a pago por silencio. Juan guardó la información en la memoria como si fuera una cuenta que cerrar. La acumulación de pequeños hechos le daba la certeza de que había una red de complicidades. El punto de quiebre llegó cuando el perito le mostró una imagen tomada con la cámara oculta, donde claramente se veía a Casio entrando por la puerta lateral y descender al sótano de servicio. En la grabación, aunque el movimiento era discreto, se percibía la frecuencia y la familiaridad del hombre con la casa. No era un visitante casual. Al mismo tiempo, la grabación del salón mostraba a Cassandra llevando a Ana el batido con la misma cadencia que Juan recordaba. La combinación, expuesta en una pantalla grande, dejó a los presentes en un silencio espeso. «Esto no es suficiente para un juicio», dijo el abogado con cautela, «pero sí es suficiente para una orden de protección temporal y para iniciar una investigación formal». La palabra «orden» tuvo un corte seco en la sala. Cassandra no pareció desesperarse. Resolvió su rostro en tranquilidad medida. Juan sintió cómo su mundo se tensaba hacia el momento en que tendría que elegir entre dos acciones: ir a la policía en ese mismo instante o preparar una acción que dejara menos espacio a maniobras. Sabía que la prensa podía devorar reputaciones. También sabía que la ley necesita tiempo. No le gustaba la idea de arriesgar a Ana a una exposición mediática, pero tampoco podía permitir que siguiera en esa casa. La discusión en el comedor fue larga, sin la teatralidad de un juicio público. Cassandra habló de conspiraciones, de exnovios despechados que querían desestabilizarla, de gente que buscaba sacar provecho de su vida. Juan la miró, buscando en sus palabras cualquier fisura. Cassandra no mostró arrepentimiento, mostró prevención. Él vio en ese acto el dibujo de una persona que había aprendido a manipular situaciones, pero la certeza legal aún era un camino que debía recorrerse con sensatez. Esa noche,
Después de que todos se hubieran ido a dormir, Juan volvió a la cocina. Abrió el congelador del servicio y sacó la muestra que había guardado semanas atrás. La sostuvo contra la luz y vio un líquido helado con partículas que se movían en su interior. Lo miró como quien inspecciona una reliquia que contiene el crimen. Era solo un indicio, un rastro, pero los indicios, cuando se juntan, pueden delinear un crimen. Juan se dio cuenta de algo que ya lo había rondado. Su hija no necesitaba héroes perfectos ni infalibles. Necesitaba un padre presente. Estaba dispuesto finalmente a hacerlo. Al día siguiente, decidió regresar por unas horas a la ciudad. No lo hizo por la oficina. Lo hizo para ver en carne y hueso lo que su esposa haría frente a la posibilidad de ser descubierta. Llegó sin avisar, con el pretexto de una reunión. Abrió la puerta de la cocina y entró en un mundo que parecía diseñado para el público. Encimeras brillantes, flores frescas, un menú del día cuidadosamente dispuesto. Cassandra lo vio, y por un instante sus ojos revelaron algo que no era cálculo ni amor. Era sorpresa, la sorpresa de quien no esperaba que el juego se le deslizara de las manos. Juan se detuvo junto a la mesa, miró a Ana, que hoy comía una sopa ligera, y respiró. Fue entonces cuando la vio. Cassandra, con la naturalidad ensayada de siempre, acercó una pequeña cuchara a la boca de la niña y, sin que nadie notara, dejó caer algo en el contenido. Juan lo vio con la claridad de quien recupera un fragmento perdido de memoria. No gritó, no se abalanzó. Por un momento, la casa quedó suspendida en la respiración de los tres. Él entendió que si actuaba exageradamente, podría destruir más cosas que la culpabilidad ya había dañado. Si no actuaba, podría perder a su hija en un proceso que nadie podría revertir fácilmente. Guardó silenciosamente la fotografía que acababa de tomar con su teléfono y sintió en la punta de los dedos el peso de la decisión. Ya no bastaba con pruebas de laboratorio, ya no bastaba con pantallazos. Había visto con sus propios ojos a la persona que amaba menos de lo que quería cuidar a su hija. Ese instante, grabado en su memoria, lo condujo a algo inevitable. Iba a reunir a la gente que debía saber la verdad. Pero no esa misma tarde. Tenía que preparar la escena que aquel juicio a puertas cerradas demandaba. Se fue a su despacho con la cámara en el bolsillo y la cabeza humeando. Afuera, la ciudad seguía ignorante del drama doméstico que se cocía en una de sus mansiones más conocidas. Juan abrió el dossier en su ordenador, redibujó la cronología y subrayó lo que ahora tenía. Grabaciones, transferencias, visitas y la foto reciente que demostraba lo que nadie podía negar. Su pulso se aceleró. La determinación le dio un punto de calma. Si había que destruir una mentira, lo haría con las herramientas del orden. Pruebas, testigos, pericias. No quería sangre, quería justicia. Esa noche, mientras Ana dormía, Juan escribió un mensaje breve a su abogado. Mañana te presento todo. Necesito que actúes rápido. Protege a la niña. Apagó el móvil y por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar un futuro donde las formas sencillas de la vida, una sopa, una risa, un brazo que protege, volvieran a tener sentido. No fue un pensamiento grandioso, fue una posibilidad diminuta y concreta. Cerró los ojos y se prometió que haría todo lo necesario para encontrarla. El correo del laboratorio llegó a su bandeja a media tarde del día siguiente. No era una sorpresa, ya esperaba el resultado. Pero cuando abrió la línea con el informe ampliado, sintió un frío que no era solo por el dato médico. El informe relataba la presencia reiterada, en muestras probadas, en momentos diferentes, de compuestos que coincidían con fármacos anorexígenos. El lenguaje técnico hablaba de metabolitos y tiempos de administración. La conclusión era clara. Las sustancias habían estado en el organismo en fechas alineadas con las visitas del médico y con las escenas grabadas.
Juan leyó la letra una vez más y dejó el documento sobre la mesa. Miró la fotografía de Ana durmiendo en el sofá y pensó en la lectura que Cassandra le daba cada noche. ¿Cuándo se había vuelto ese acto de amor una coartada para el daño? La pregunta era simple, pero su respuesta requería una acción que todavía no había trazado del todo. Desde la ventana de su despacho, la ciudad parecía un tablero ordenado. Juan juntó las piezas, llamó a su abogado y pidió que se iniciara una petición formal para retirar a Ana temporalmente del entorno actual mientras se investigaba. No lo dijo en palabras grandilocuentes, lo habló con la misma voz con la que se firma un contrato importante, firme, sin duda, consciente del peso. Cassandra, al enterarse de la maniobra, palideció, pero sonrió con esa media sonrisa que no delata nada. Ella sabía que eso era solo el inicio. Juan también. Antes de acostarse esa noche, Juan pasó por la habitación de Ana. La niña dormía con la muñeca en brazos. La respiración apenas moviendo la manta sobre su pecho. Juan se quedó un rato en la puerta, sin hacer ruido, observando esa fragilidad que había venido a ocupar todo su mundo. No era la fragilidad de la debilidad física solamente, era la fragilidad de la confianza rota. Se agachó, dejó un beso en la frente de Ana y por primera vez en meses no miró el reloj para calcular la próxima reunión. Cerró la puerta con cuidado y tomó el teléfono para escribir al abogado. Antes de seguir, quiero pedirte algo rápido. Si esta historia te impacta, escribe «¿Cómo pudo?» en los comentarios. No para que yo lo sepa, sino para que aquí, en este espacio, exista el eco de quienes no creen que el daño pueda venir envuelto en cariño. Al día siguiente se activaron las medidas que Juan y su abogado habían planificado en voz baja. No fueron autos blindados ni escenas grandilocuentes. Fueron llamadas al juzgado, una audiencia breve donde un juez, con la documentación en la mano, firmó una orden de protección temporal. Los servicios sociales se presentaron para evaluar de inmediato el entorno de la niña. Todo se hizo con la discreción que exigía el caso. Ana debía salir de la casa sin escándalos, sin periodistas, sin la sobreactuación de quienes solo querían ver el drama como espectáculo. Cassandra actuó como si fuera una ofendida. Sus palabras fueron un acorde de indignación contenida. Habló de persecución, de un marido obsesionado, de una campaña para destruirla. Sus aliados, los abuelos maternos y algunos conocidos que preferían creer el brillo de las redes, la acompañaban en llamadas y mensajes. Ante sus ojos, Juan se convirtió en la amenaza. Ella consiguió, por un momento, convertir la preocupación en venganza mediática sutil. Pero la ley tenía ahora una excusa para entrar donde el cariño ya no bastaba: la protección de una menor. Los servicios sociales llevaron a Ana a un lugar seguro. Primero a una unidad temporal de protección infantil, luego a una casa de un familiar de confianza que no tenía vínculo directo con Cassandra. Fue un traslado breve, sin dramatismos que pudieran asustarla más. Ana había aprendido a observar antes que a preguntar. Se aferró a su muñeca y a la mano de quien la acompañó, sin entender mucho de papeles o de órdenes. Para ella, la incomodidad más grande era la ausencia de la rutina. Ya no estaba la voz de Cassandra leyendo a su lado. En su lugar, había voces nuevas que inventaban un calendario de comidas y juegos con la torpeza de los principiantes. La prensa olió el rumor y empezó a tejer. La mansión de Juan se llenó de fotógrafos que sin permiso buscaban un plano que justificara su presencia. Pero la estrategia legal fue clara: minimizar la exposición pública y maximizar la cadena de custodia de las pruebas. El investigador privado contrató peritos que sacaron copias de las grabaciones, extrajeron los metadatos de los archivos y aseguraron que nada fuera vulnerable a manipulaciones.
Cada transferencia bancaria, cada mensaje, cada entrada registrada por la cámara quedó reseñado en un informe técnico. Era tedioso, y Juan lo vivió con la paciencia de quien se sabe en una carrera larga. Justicia no es furia, es constancia. El primer golpe real llegó con el arresto de Casio. No fue dramatizado en la prensa al principio. La detención se ejecutó con discreción. La policía, con la orden correspondiente, acudió a su consultorio. Allí encontraron substancias y registros que vinculaban sus recetas con las fechas en que Ana había recibido los batidos y tés. El médico intentó explicar con tecnicismos, con la arrogancia del que cree que la voz experta lo exime de responsabilidad. Pero las evidencias, transferencias, mensajes y la secuencia de visitas a la casa crearon un rompecabezas que ya no cuadraba a su favor. Fue llevado bajo custodia. Su despacho, una vez el centro de su prestigio, se volvió una habitación que hablaba de trajes doblados y de decisiones que ahora se pagarían. La detención de Casio fue un alivio y a la vez una advertencia. La implicación de un profesional le daba al caso gravedad, pero no hundía la raíz principal del daño. Cassandra seguía en la mansión, y Cassandra, en su papel de esposa traicionada ante la prensa, desplegó su versión con efectividad escalofriante, entrevistas selectas, fotos de la familia en semanas anteriores, mensajes de apoyo de cuentas anónimas. Para algunos, era la víbora en la casa del millonario. Para otros, una mujer víctima de un marido controlador. La verdad, esa que Juan llevaba en su bolsillo en forma de grabaciones y papeles, tenía que imponerse más allá de narrativas seductoras. La confrontación final con Cassandra no se hizo en público, sino en una sala del despacho del abogado, con un perito, 2 policías como testigos y la cámara que había permanecido en la cocina como evidencia. Juan no quería humillar. Quería que la verdad quedara expuesta en un marco legal irrefutable. Cassandra entró con una bolsa al hombro, como si llevara su vida empaquetada y lista para exponer. Sus ojos ya no eran solo fríos, tenían la sazón de alguien que había previsto rutas de escape. «No tengo nada que esconder», dijo con voz cortada por la calma que la llevaba. «Si hay algo, un juez lo dirá». Juan la miró. Había pasado mucho tiempo desde que la mirada entre 2 amantes se parecía a un país compartido. Ahora eran fronteras. Él, con documentos que asentían culpabilidad. Ella, con el silencio como última defensa. La audiencia informal fue tensa. Los peritos reprodujeron fragmentos de la grabación donde se veía a Cassandra servir el líquido y a Casio en la cocina. Los mensajes y las transferencias aparecieron en la pantalla, inapelables en su secuencia. El abogado de Juan habló de la trama de manipulación, la presentación del supuesto cuidado como coartada, el uso del prestigio médico para validar prácticas dañinas, la motivación económica y de juego, apuestas, deudas, que podían explicar el impulso detrás de la conducta. Cassandra negó, como era previsible, negó todo con la serenidad de quien tiene práctica en transformar hechos en dudas. Pero la ley no funciona con negaciones vacías cuando hay pruebas técnicas. Se dictó una orden de alejamiento más firme y se solicitó una investigación criminal formal. Cassandra tuvo la opción de salir de la casa. En la práctica, la mansión y la vida que había construido a su alrededor dejó de pertenecerle. Lo que no estaba previsto era la reacción visceral que vendría después. Esa misma noche, mientras la casa se preparaba para una inspección más exhaustiva por parte de los investigadores, Juan recibió una llamada desde la seguridad privada. Un incendio pequeño en la ala de servicio cerca de la cocina. La voz al otro lado, acostumbrada a protocolos, estaba alterada. En minutos, la alarma privada se convirtió en sirenas. No era un incendio colosal, pero el humo avanzó con rapidez por pasillos que conocía como la palma de su mano.
Lo primero que pensó Juan no fue en muebles ni en cuadros, fue en Ana. Fueron instantes de pánico. Su hija ya no estaba en esa casa, pero instintivamente sintió que algo se quemaba también dentro suyo. Los bomberos llegaron con rapidez. En el caos, algunos empleados correrían a revisar las cámaras y notaron algo que hizo que Juan fuera convocado a la mansión. En una grabación del sistema de seguridad se vio a Cassandra entrar en la cocina con una manta y salir con ella segundos después. Las imágenes no mostraban con claridad intenciones, pero sí movimientos que a muchos les parecieron raros. Una alarma interior que se disparaba, ventanas abiertas, humo que salía por una puerta lateral. Algunos testigos hablaron de humo denso y de la prisa de la mujer por salir de la propiedad en el coche de servicio. Otros aseguraron que la vieron en el límite de la propiedad, inmersa en una conversación tensa con alguien que no alcanzaron a identificar. La policía, con la hipótesis de un incendio intencional, inició una nueva línea de investigación. Juan llegó a la casa cuando los bomberos aún trabajaban en apagar rescoldos y en ventilar las habitaciones. No hubo espectáculo de llamas devorando paredes de mármol en las fotos sensacionalistas que luego se filtraron a la prensa. Hubo humo, yeso ennegrecido en sectores de la cocina y una mezcla de polvo de extintor con algo que olía a algo igualmente imposible de ignorar, a determinación. Para Juan, la sensación fue doble, la ira contenida por el daño y un temor crudo. Cassandra no estaba en la casa. En su lugar, una habitación con la ventana abierta y una toalla quemada en el fregadero. Las cámaras habían registrado los pasos de los bomberos. No habían mostrado a Cassandra saliendo en dirección a la puerta principal. Luego la policía halló algo más inquietante. En los archivos de la seguridad, una grabación de la salida de servicio mostraba el coche de la familia, partiendo en la madrugada con una mujer cubierta por una sudadera, el rostro oculto. No se veía claramente, pero la figura se inclinaba hacia el asiento del copiloto con un gesto que podría ser de alguien que se cubre el llanto o de quien prepara una huida. No todas las preguntas encontraron respuesta de inmediato. La policía encontró huellas que pertenecían a Cassandra y restos de líquidos que requerían análisis. No hallaron pruebas concluyentes de que ella hubiera iniciado el fuego con intención criminal. El incendio pudo deberse a un cortocircuito o a una acción humana. Pero la secuencia de su salida veloz y su ausencia posterior abrió la posibilidad de fuga voluntaria. Cassandra, al parecer, había desaparecido. La teoría de la fuga ganó fuerza cuando, al día siguiente, su coche de alta gama fue encontrado abandonado en las afueras de la ciudad. No había señales de violencia en su interior, pero sí indicios de movimiento. Una bolsa con ropa, un pasaporte en blanco y un teléfono móvil desconectado. El patrón de comportamiento hablaba de una huida planificada. Algunos en los círculos de Juan susurraron que Cassandra conocía rutas y personas, que tenía una red que la sustentaba. Otros imaginaron la versión más siniestra, que había sido arrastrada por quien la involucró, que igual estaba siendo perseguida por deudas y amenazas. La imagen pública de la casa de Juan, que siempre fue una postal de exclusividad, empezó a verse como el escenario de una tragedia doméstica. Mientras tanto, el proceso judicial contra Casio avanzó. Se presentaron cargos por prescripción indebida de sustancias, por complicidad y por administrar fármacos sin el debido consentimiento. Los antecedentes del médico, sus historiales de pacientes y las transferencias fueron usados en su contra. En la corte, Casio intentó argumentar que solo recomendaba tratamientos y que había actuado dentro de su práctica profesional. Pero los testimonios, los registros y las pruebas de laboratorio conectaron sus recetas y visitas con la presencia de sustancias en el organismo de Ana. Fue condenado a prisión preventiva mientras se investigaba la magnitud de su participación.
No fue un drama televisivo de confesiones catárticas. Fue un proceso técnico y áspero de papeles y peritajes, donde las verdades se mostraban en matrices de tiempos y firmas. La ausencia de Cassandra, en cambio, dejó una sensación de vacío que no llenó ni la justicia ni las condenas. Todos querían respuestas. Había huido. ¿Estaba muerta en algún lugar? ¿Se escondía? Los interrogantes alimentaron teorías y las redes sociales completaron la falta con especulaciones. Para Juan, cada rumor era una herida nueva. Él no buscaba lincharla en público, quería certezas. La posibilidad de que se hubiera ido sin enfrentar castigo lo consumía en noches largas. La recuperación de Ana fue lenta y tuvo altibajos. Alejarla del entorno tóxico fue el primer paso. El segundo fue reconstruir ritmos que le dieran seguridad. Horarios de comidas con profesionales que no apelaban al miedo, juegos que no tuvieran metas de estética o rendimiento, abrazos que no pesaran a cambio de resultados. Las noches de Juan se llenaron de consultas y de reuniones con terapeutas. Había escoltas. Hubo días en que Ana miró a su padre con distancia, como quien explora un territorio recién descubierto. No sabía si podía confiar en quien volvió a tiempo. Juan aceptó esa lentitud con la humildad de quien sabe que no puede comprar afecto con dinero. La terapia infantil fue gentil. Los especialistas evitaron diagnósticos rotundos, trabajaron con signos y conductas, ayudaban a Ana a recuperar sensaciones de seguridad en torno a la comida, la familiarización con sabores simples, la ausencia de juicios, el reencuentro con el placer de masticar sin órdenes. La niña empezó, poco a poco, a comer por curiosidad antes que por temor. En la escuela, algunas compañeras la rodearon con preguntas, otras con silencios. Algunos profesores, informados por el equipo social, manejaron la situación con tacto, evitaron exponerla y permitieron que los retornos a la normalidad fueran graduales. En lo público, el caso derivó en un procedimiento penal largo contra Casio. La defensa del médico intentó desacreditar pruebas y cuestionar la cadena de custodia. Presentaron peritos que hablaban en tecnicismos y en probabilidades. La estrategia buscó sembrar dudas. Juan, por su parte, asistió como testigo con la frialdad que se gana cuando uno ha recopilado pruebas. Habló de las grabaciones, de las transferencias y de lo que vio. Al hacerlo, notó que su voz no temblaba por el tribunal, sino por las noches en que su hija se despertaba asustada. No quería justicia por venganza, quería un proceso que invalidara la naturalización de un abuso tan cotidiano. Hubo testimonios claves, una empleada de la casa que con miedo confirmó haber visto frascos y recetas, un técnico del laboratorio que certificó los procedimientos de las pruebas, el perito que mostró la correlación temporal entre visitas y la detección de fármacos. Esos relatos cerraron el círculo. Casio fue condenado por negligencia grave en el ejercicio de la medicina y por haber contribuido a la administración indebida de fármacos a una menor. La sentencia fue un triunfo legal para Juan y sobre todo una reparación simbólica para Ana. No fue suficiente para reparar todo el daño. Aún así, la condena trajo alivio. En paralelo, la búsqueda de Cassandra continuó. Se revisaron cámaras de peajes, registros migratorios, movimientos bancarios. Hubo un rastro, entradas en terminales de autobús en la madrugada, reservas canceladas, un número prepago que fue activado desde una cabina telefónica. La policía siguió esos rastros como un hilo que se estiraba. Algunos llevaron a contactos en la provincia. Otros se cortaron como si hubieran dado con la pared de la complicidad. En un momento apareció una pista que hablaba de un cambio de imagen, una mujer que coincidía con la altura y la postura, pero con el pelo teñido y gafas oscuras, comprando billetes hacia el norte. Los investigadores no podían confirmarlo.
La posibilidad de que hubiera escapado al extranjero aún existía, pero no había pruebas firmes. La ambigüedad de su destino funcionó como espejo para la audiencia. Muchos querían que Cassandra fuera encontrada y castigada. Otros la lloraban como víctima de un contexto más grande. Juan, por su parte, se encontró en una posición rara. Anhelaba verla pagar por sus actos y al mismo tiempo no deseaba la brutalidad de un linchamiento público. Era la complejidad que prometía el DNA de una familia rota. No había villanos planos, ni héroes absolutos. Había gente que tomaba decisiones devastadoras por necesidades, por deuda, por adicción, por la ilusión de que el resultado justificaba el medio. Con el tiempo, parte de esa complejidad se manifestó en cartas que llegaron a la mansión. Cartas sin remitente, que hablaban de arrepentimiento y de miedo, y otras que amenazaban. Algunas provenían de cuentas anónimas que acusaban a Juan de querer destruir a una madre. Otras contenían pistas, una dirección de un alojamiento temporal, donde, según un mensaje, alguien había dejado una mochila con documentos que podrían aclarar la extensión del fraude. El equipo legal y los investigadores, junto con la fiscalía, se encargaron de esas pistas con profesionalismo. Cada nueva evidencia que apuntaba a terceros amplió el alcance de la investigación. No solo había un médico corrupto y una mujer que traicionó, sino quizá una red de intereses que explotaban resultados rápidos y visibles, una industria gris alrededor de la estética y la salud. Eso llevó a una cadena de inspecciones en clínicas privadas y a denuncias administrativas que, aunque no salieron en titulares, cerraron agujeros donde prácticas peligrosas habían transitado sin control. La recuperación de Ana fue, en paralelo, una reconstrucción doméstica. Juan vendió parte de su agenda pública, redujo viajes, delegó funciones y reordenó su vida para estar presente. No fue una decisión de riqueza ostentosa, fue el resultado de alguien que había descubierto que el precio del éxito no podía ser la desatención. Compró libros infantiles y aprendió a leer voz alta con torpeza. Aprendió a cocinar sopas sencillas y a reír en juegos sin estridencias. La niña respondió con pasos pequeños. Primero una cucharada de sopa, luego otra. En la escuela, una maestra notó que Ana volvía a sonreír en las horas de recreo. En el espejo, el reflejo era todavía pálido. Pero ya no se trataba de la desfiguración de la alegría, era una infancia que retomaba color. La vida social de Juan cambió. Algunas amistades se enfriaron, otras mostraron hacia donde realmente estaban. Por primera vez desde su juventud, Juan buscó compañía en personas que no estaban interesadas en su imagen, sino en su proceso. Fue un aprendizaje sobrio. La riqueza no inmuniza contra la traición, pero da herramientas para exigir justicia. Aún así, el dinero no era la lección central, era la presencia. Los meses pasaron y el juicio a Casio terminó con condena. La sentencia fue justa en términos legales y permitió que la fiscalía remitiera al tribunal documentos que conectaban al médico con prácticas irregulares más allá del caso de Ana. En paralelo, la búsqueda de Cassandra no se cerró. Hubo reportes de avistamientos, cartas con pistas, y al final, la que habría sido su desaparición se mantuvo como un enigma. La fiscalía llegó a un punto donde tuvo que admitir que, si bien el caso contra Casio estaba cerrado, la responsabilidad penal directa de Cassandra requería su localización. Sin ella, se cerraría una etapa con una interrogante abierta. El epílogo legal trajo un cierre parcial. Casio en prisión, sanciones administrativas a clínicas cómplices, declaraciones de instituciones médicas sobre revisiones éticas y una sensación general de que algo alrededor de la industria había sido expuesto. Para Ana, el cierre vino en forma de referencias, una maestra que anotó en su cuaderno progreso estable, un terapeuta que valoró la mejora en la relación con el padre.
No todo estaba resuelto. La recuperación se mediría en años. Pero había una línea que no se cruzaba. El hogar ya no era un lugar de manipulación. En privado, Juan afrontó su culpabilidad. No buscó absolución en palabras ajenas, buscó en cambio acciones. Habló en pequeños círculos sobre la importancia de la presencia en la crianza. Financió programas que detectaban abusos encubiertos y apoyó campañas educativas que enseñaban a padres a identificar señales de control disfrazado de cuidado. Sus donaciones no buscaban redención pública, buscaban que otras familias tuvieran herramientas para evitar lo que a él le había ocurrido. Ese trabajo social no borró el pasado, pero dio sentido a su dolor. La pregunta que quedó en el aire fue la de Cassandra. ¿Había huido? ¿Había buscado el anonimato para rehacer su vida o para huir de las consecuencias? El rumor más persistente contaba que había volado a un país sin tratado de extradición y que allí había rehecho su identidad. Otros juraban que había sido encontrada inconsciente en una pensión y que alguien la había ayudado a desaparecer. La fiscalía continuó abierta con las diligencias que la ley permitía, pero la ausencia de un cuerpo, de una detención, de una pista firme para extraditar, convirtió su destino en una incógnita. Juan, al final del proceso visible, se encontró frente a un dilema interno: el deseo de ver castigada a la responsable y el temor a que su búsqueda se convirtiera en una obsesión que volviera a poner a Ana en el centro del espectáculo. Elegir entre la presión por venganza y la protección de su hija fue tal vez la lección más dura. Decidió consentir la investigación, pero sin permitir que cada palabra de su vida se devorara en titulares. Era una frontera que defendía por convicción. Los años que siguieron tuvieron un ritmo más amable. Ana creció con la protección y la atención que necesitaba. Su cuerpo recuperó peso y energía. Su risa volvió pero sin prisas. Entró en clases de teatro infantil. A veces subía al escenario con timidez, otras con seguridad. Juan asistía a las funciones con lágrimas en la mejilla, no por la vergüenza de su pasado, sino por la evidencia palpable de aquello que había recuperado, una hija que le permitía, poco a poco, ser padre. En el círculo íntimo hubo reconciliaciones y distancias. Algunos que habían apoyado a Cassandra se apartaron. Otros pidieron perdón por no haber visto señales. Esos gestos no compensaban la traición, pero mostraban que la red social también podía cambiar. Juan se dio permiso para reconstruir la ternura, cenas sencillas, paseos sin agenda, tareas domésticas compartidas. No era solo una transformación personal, era una pedagogía para Ana, que el mundo puede reparar en parte sus heridas si hay voluntad y acción responsable. El caso dejó enseñanzas públicas. Hubo reformas menores en la práctica médica privada, campañas de denuncia y una sensibilidad nueva sobre cómo señales pequeñas en el hogar pueden encubrir daños. Profesionales que antes normalizaban resultados rápidos empezaron a revisar protocolos. Las asociaciones médicas dictaron cursos sobre límites éticos. No era una solución total, pero sí un cambio que evitaba que la historia de Ana quedara reducida a una tragedia aislada. Un día, años después de la primera noticia, Juan recibió una carta sin remitente. Dentro, una fotografía pequeña, la silueta de una mujer en una playa tomada desde lejos. En la esquina, una nota breve: «Perdón». No había firma. La fotografía pudo ser de Cassandra o no. Podía ser un montaje que alguien hacía para jugar con el pasado. La ambigüedad volvió a prender un fuego frío en Juan. Leer esa palabra, perdón, no aliviaba ni confirmaba nada. Era un gesto que podía ser sincero o una provocación. En casa, Ana observó la foto sin entender la carga que llevaba. Para ella, era solo la imagen de una mujer en la distancia. Juan decidió no buscar más.
Guardó la foto en un cajón y cerró la tapa como quien coloca un recuerdo bajo llave. No por olvido, sino para proteger la paz que estaban construyendo. La búsqueda de justicia no debe convertirse en un ancla que ahogue el presente. El destino concreto de Cassandra nunca fue revelado de manera pública e inequívoca. Para algunos quedó la idea de que fue encontrada por la ley. Para otros, la idea de que escapó y siguió su vida en anonimato. La ambigüedad fue el cierre que la historia permitió, una villana que se esfuma o una mujer que paga sus culpas en silencio. La narración deja la pregunta flotando, porque no siempre la verdad se ofrece en un paquete limpio. La última escena de la historia que finalmente se convertiría en rumor y reflexión pública muestra a Juan y a Ana en la terraza de la casa. Ya no la mansión de antaño, sino un hogar más sencillo, con menos invitados y más risa. Ana come una manzana y la comparte con su padre. Él responde con la confianza que solo el tiempo y la sinceridad logran, sin promesas grandiosas, con paciencia. La cámara imaginaria se acerca al rostro de Ana. Sus mejillas ahora tienen color, sus ojos luz propia. Mira a la ciudad a lo lejos, como quien sabe que el mundo guarda peligros y bellezas en la misma bolsa. En la memoria de Juan queda el peso de los meses en que la casa fue un teatro de traición. En su pecho, la certeza de que la riqueza no había protegido a su hija. Ahora pagaba eso con tiempo, presencia y una disposición a cambiar. Había perdido tiempo que no recuperaría. Ganó, sin embargo, algo menos cuantificable: la oportunidad de reconstruir una relación que valía más que su reputación. La historia, finalmente, no se cierra con la caída de un telón definitivo. Deja una puerta entreabierta, como muchas historias humanas. Pregunta al lector si la justicia siempre puede alcanzarlo todo, o si a veces la verdad queda a la espera de una conclusión que no llega. ¿Cassandra fue encontrada o se perdió para siempre? ¿La palabra perdón en la fotografía fue sincera o una manipulación del pasado? Juan no podía contestar con certeza. Lo que sí sabía era que, entre la sospecha y la certeza, eligió el cuidado de su hija. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y deja tu opinión. ¿Crees que ella sobrevivió o escapó?